Hay un momento en la vida, silencioso, casi invisible, en el que te das cuenta de algo que duele y libera al mismo tiempo. Ya no estás buscando que alguien te salve. Estás intentando no perderte a ti. No pasa de golpe, no es una revelación bonita, es más bien un cansancio profundo. Cansancio de explicarte, de esperar respuestas, de adaptarte para no incomodar, de quedarte donde ya no te sientes en casa. Durante mucho tiempo creíste que el hogar era una persona, un abrazo, una voz que te calmara, alguien que te eligiera sin dudar, y por eso aguantaste más de lo que debías, callaste lo que dolía, justificaste ausencias, confundiste amor con permanencia. Pero un día, algo cambió, empezaste a sentirte solo incluso estando acompañado, a sentir que, aunque había gente alrededor, nadie realmente te sostenía. Y ahí comenzó una pregunta incómoda que no te dejaba dormir. ¿Y si el lugar donde más me estoy abandonando soy yo? Volverte tu propio hogar no nace del ego. Nace del desgaste. Nace cuando te das cuenta de que no puedes seguir entregando tu paz a cualquiera que prometa quedarse. Cuando entiendes que no todo el que entra en tu vida sabe cuidarte. Cuando aceptas que amar no debería significar desaparecer. Ser tu propio hogar no es cerrarte. Es dejar de mendigar refugio. Es aprender a escucharte cuando algo no vibra bien. Respetarte cuando algo te duele. Elegirte incluso cuando eso signifique quedarte solo por un tiempo. Al principio asusta, porque nadie te enseñó a sostenerte sin aplausos, a validarte sin testigos, a quedarte contigo sin huir. Pero poco a poco empiezas a sentir algo nuevo. Una calma extraña, un silencio que no pesa, una soledad que ya no duele igual. Empiezas a darte lo que antes buscabas afuera. Comprensión, paciencia, cuidado. Y sin darte cuenta, empiezas a construir algo sagrado. Un lugar interno donde ya no te abandonas. Ese es el inicio, no el final. Volverte tu propio hogar es el comienzo de una relación honesta contigo, y no todos están listos para eso. Cuando te vuelves tu propio hogar, volverte tu propio hogar no se siente como una victoria. Se siente, al principio, como una pérdida. Porque para llegar ahí, primero tuviste que aceptar algo muy duro. Que muchas de las personas a las que llamaste hogar, nunca supieron cuidarte. No porque fueran malas, sino porque no sabían amar desde la presencia, desde el respeto, desde la constancia. Y aceptarlo duele. Duele reconocer que esperaste demasiado, que diste de más, que confundiste el aguantar con el amar. Cuando empiezas a volverte tu propio hogar, aparece una tristeza silenciosa. No es dramática, no es ruidosa, es esa tristeza que llega cuando entiendes que ya no puedes volver a ser quien fuiste. Ya no puedes hacerte pequeño para encajar, ya no puedes callarte para que se queden, ya no puedes negociar tus límites por miedo a estar solo. Y eso, aunque es sanador, también rompe algo dentro. Porque hay una parte de ti que extraña la ilusión, la esperanza de que alguien llegue y lo arregle todo, la fantasía de ser elegido sin condiciones. Pero crecer emocionalmente significa soltar esa idea. Significa aceptar que nadie puede convertirse en tu hogar si tú sigues abandonándote para ser amado. Que nadie puede cuidarte de verdad si tú no te respetas primero. Volverte tu propio hogar es aprender a sentarte contigo cuando duele, a no huir del vacío, a no llenarlo con cualquier persona solo para no sentir. Es quedarte contigo en los días donde no eres fuerte, en los días donde dudas, en los días donde te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena. Y ahí ocurre algo profundo. Empiezas a conocerte de verdad. No la versión que da todo, no la versión que sostiene a todos, sino la versión cansada, honesta, vulnerable, esa versión que también merece amor. Empiezas a notar que ya no te conformas con migajas emocionales, que ya no te emocionan las promesas vacías, que ya no persigues a quien no se queda, y eso cambia tus relaciones. Algunas se enfrían, otras se rompen, algunas se alejan sin explicación. Y duele, claro que duele, pero también se abre espacio para relaciones más reales. Para vínculos donde no tengas que demostrar tu valor, para conexiones donde puedas descansar. Volverte tu propio hogar no te vuelve frío, te vuelve claro. Ya no entras a la vida de otros para salvarlos, ya no te quedas donde tienes que justificar tu dolor, ya no confundes intensidad con amor. Aprendes que estar solo no es lo mismo que estar vacío, que la calma también es amor, que la paz no siempre viene con mariposas, pero sí con coherencia. Y aunque a veces mires atrás con nostalgia, sabes algo con certeza, no volverías a abandonarte por nadie, porque ahora entiendes que el lugar más importante donde debes quedarte es contigo. El silencio que aparece cuando ya no te abandonas. Hay un momento muy particular cuando empiezas a volverte tu propio hogar. No llega con aplausos, no llega con certezas, llega con silencio, un silencio que al principio incomoda, porque estabas acostumbrado al ruido emocional, a los mensajes que esperabas, a las discusiones constantes, a la ansiedad de no saber si te iban a elegir hoy o mañana. Y de pronto, todo eso se va.
No porque ya no te importe amar, sino porque dejaste de correr detrás de quien nunca caminó hacia ti. Ese silencio te confronta, te obliga a mirarte sin distracciones, sin dramas ajenos, sin historias a medias, y ahí aparecen preguntas que habías evitado por años. ¿Por qué me quedé tanto tiempo donde no me cuidaban? ¿Por qué me costaba tanto irme? ¿Por qué sentía que tenía que ganarme el amor? Duelen esas preguntas, pero también liberan, porque cuando te vuelves tu propio hogar, empiezas a entender algo clave. No te dolía amar, te dolía olvidarte de ti mientras amabas. Empiezas a notar patrones, relaciones donde siempre eras el fuerte, vínculos donde tu sensibilidad se convertía en carga, personas que solo sabían estar cuando tú sostenías todo. Y no te culpas más, te comprendes, entiendes que hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Que amar así fue tu forma de sobrevivir, que aguantar no fue debilidad, fue adaptación. Pero ahora ya no necesitas adaptarte para no perder. Ahora empiezas a elegirte incluso cuando duele. Y eso cambia cómo te hablas, cómo te tratas cuando fallas, cómo te quedas contigo cuando nadie más está. Ya no te dices, exageras, ya no minimizas tu cansancio, ya no te obligas a ser fuerte cuando solo necesitas descanso. Empiezas a ser un hogar amable para ti, un lugar donde puedes llorar sin vergüenza, donde puedes cansarte sin sentir culpa, donde no tienes que justificar lo que sientes, y poco a poco, sin darte cuenta, algo se transforma. Dejas de buscar refugio en personas inestables, dejas de romantizar la ausencia, dejas de llamar amor a lo que solo era apego. Empiezas a reconocer la calma como señal de salud, no de aburrimiento. Aprendes que el amor no debería doler para ser real, que no todo lo intenso es profundo. Volverte tu propio hogar también significa aceptar que no todos te van a acompañar en esta versión. Y eso duele. Hay personas que solo sabían relacionarse contigo cuando tú eras pequeño, disponible, incondicional. Cuando no pedías nada, cuando no ponías límites, cuando empiezas a cuidarte, esas dinámicas se rompen. Y aunque duele soltar, duele más seguir donde te pierdes. Ahora sabes que mereces vínculos donde puedas descansar, donde no tengas que demostrar tu valor, donde tu presencia sea suficiente. Volverte tu propio hogar no significa cerrarte al amor, significa no volver a abrir la puerta a costa de tu paz. Y aunque el camino a veces se sienta solitario, hay algo que ya no cambiarías por nada, la sensación de estar contigo sin huir. Aprender a quedarte cuando antes te ibas de ti. Hay una herida silenciosa que casi nadie nombra, la de aprender a quedarte contigo cuando todo en ti quiere huir. Porque durante mucho tiempo, huir fue tu forma de sobrevivir. Huir hacia los demás, huir hacia relaciones que te distraían de tu vacío, huir hacia el rol de quien cuida, sostiene, salva. No era amor propio lo que te faltaba, era permiso para descansar en ti. Cuando empiezas a volverte tu propio hogar, lo primero que cambia no es tu vida externa. Es tu forma de estar contigo cuando algo duele. Antes, cuando algo se rompía, buscabas afuera una respuesta, un mensaje, una señal de que todavía importabas. Ahora te quedas, y quedarte no siempre es bonito. Quedarte es sentarte con tu tristeza sin querer callarla. Es permitirte sentir el cansancio acumulado de años siendo fuerte. Es aceptar que hay partes de ti que siguen heridas y no necesitan corrección, sino cuidado. Empiezas a notar algo profundo. No te dolía estar solo, te dolía no saber cómo acompañarte. Nadie te enseñó a hacerlo. Te enseñaron a resistir, a aguantar, a seguir funcionando aunque por dentro estuvieras roto. Pero ahora estás aprendiendo otro idioma emocional. Uno donde no te hablas con dureza. Donde no te exiges sanar rápido. Donde no te comparas con quien parece estar mejor. Empiezas a entender que sanar no es dejar de sentir, es dejar de pelear con lo que sientes. Y en ese proceso aparecen recuerdos que duelen. Momentos donde te traicionaste por no perder a alguien. Veces en las que dijiste, no pasa nada, cuando sí pasaba. Decisiones tomadas desde el miedo, no desde el amor. No te juzgas, te abrazas, porque hoy sabes algo que antes no. Hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Volverte tu propio hogar también significa redefinir qué es el amor. Ya no lo confundes con sacrificio constante. Ya no lo mezclas con ansiedad. Ya no crees que amar es perderte. Empiezas a entender que el amor sano no te apaga, te amplía. No te encoge, te sostiene. No te exige que seas menos, te invita a ser más. Y eso cambia lo que toleras. Ahora te incomodan las migajas. Te pesa la indiferencia. Te duele la falta de reciprocidad de una forma distinta. Ya no te destruye, te revela. Te revela que ahí no es. Y aunque duele soltar expectativas, hay una paz nueva que empieza a instalarse. Una paz frágil, al principio, que se siente rara, que a veces parece vacío. Pero no es vacío, es espacio. Espacio para escucharte, para conocerte sin el ruido de las exigencias externas, para descubrir quién eres cuando no estás intentando agradar.
Volverte tu propio hogar no significa que ya no necesites a nadie. Significa que ya no te abandonas para que alguien se quede. Y eso, aunque dé miedo, es uno de los actos de amor más grandes que puedes hacer por ti. El día que dejaste de huir, hay un momento muy específico en este proceso que casi nadie explica. No es cuando te sientes fuerte, no es cuando ya no duele, no es cuando todo parece resuelto, es cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir huyendo de ti mismo. Porque durante años, sin notarlo, te acostumbraste a salir corriendo de tu propio mundo interior. Cada vez que algo incomodaba, buscabas afuera. Cada vez que el silencio aparecía, lo llenabas con ruido. Cada vez que una emoción pedía ser sentida, la tapabas con responsabilidades, con personas, con explicaciones. No era porque fueras débil, era porque nadie te enseñó a quedarte. Te enseñaron a ser útil, a ser fuerte, a ser el que resuelve, a ser el que no molesta con sus emociones. Y así aprendiste a vivir lejos de ti. Volverte tu propio hogar empieza justo ahí, en ese instante incómodo donde ya no puedes distraerte más. Cuando te sientas contigo y te das cuenta de que hay un cansancio que no se va durmiendo. Un cansancio que viene de haberte ignorado durante demasiado tiempo. Al principio duele quedarte, duele porque aparecen emociones que llevaban años esperando turno. Tristezas antiguas, rabias que nunca expresaste, miedos que siempre minimizaste. Y lo más duro no es sentirlas, lo más duro es aceptar que siempre estuvieron ahí. Empiezas a recordar momentos donde necesitabas apoyo y no lo pediste. Situaciones donde te conformaste con poco por miedo a perder. Relaciones donde te adaptaste tanto que terminaste desapareciendo. Y no te juzgas, pero te duele. Te duele reconocer que aprendiste a sobrevivir siendo pequeño contigo mismo. Aquí es donde muchas personas se rinden. Porque quedarse duele más que huir, al menos al inicio. Pero tú sigues porque algo dentro de ti ya entendió que huir te estaba costando la paz. Empiezas a hacer algo nuevo. Escucharte sin corregirte. Cuando estás triste, ya no te dices, debería estar bien. Cuando estás cansado, ya no te exiges rendir más. Cuando algo te duele, ya no lo minimizas. Te acompañas, y ese gesto tan simple empieza a cambiarlo todo. Empiezas a sentirte más presente en tu propio cuerpo. A notar cuando algo no te hace bien. A detectar cuando estás diciendo sí por miedo y no por convicción. Antes necesitabas validación constante. Ahora necesitas coherencia interna. Antes te quedabas donde no te cuidaban. Ahora te incomoda quedarte donde tienes que explicarte demasiado. No porque seas frío, sino porque estás cansado de abandonar tu verdad. Volverte tu propio hogar también significa aceptar que habrá días grises. Días donde te sentirás solo incluso estando acompañado. Días donde dudarás de todo el proceso. Y está bien, un hogar no es un lugar perfecto. Es un lugar seguro, y tú estás aprendiendo a ser ese lugar para ti. Un lugar donde no tienes que demostrar nada. Donde no tienes que estar bien todo el tiempo. Donde puedes descansar sin sentir culpa. Empiezas a entender que sanar no es convertirte en alguien invulnerable. Es permitirte ser humano sin castigarte por ello. Y poco a poco, sin hacer ruido, ocurre algo profundo. Dejas de buscar afuera lo que empiezas a darte dentro. Ya no necesitas que alguien te salve. Ya no suplicas atención. Ya no te quedas donde no hay reciprocidad. Porque ahora sabes algo esencial. Tú puedes sostenerte, no siempre con fuerza, a veces con ternura, a veces con lágrimas, a veces con silencio, pero te sostienes, y eso cambia la forma en que amas, la forma en que eliges, la forma en que te quedas, o te vas. Volverte tu propio hogar no te hace solitario, te hace libre, libre de mendigar afecto, libre de traicionarte, libre de vivir en guerra contigo. Y aunque el camino sea largo, aunque todavía haya días difíciles, hoy sabes algo que antes no. Ya no estás solo. Porque por fin, estás contigo. El silencio donde por fin empiezas a escucharte. Hay un punto del camino donde el ruido externo empieza a perder fuerza. No porque el mundo se haya calmado, sino porque tú ya no corres detrás de todo. Antes necesitabas explicarte, justificarte, defender tus decisiones, convencer a otros de que lo que sentías era válido. Hoy no, y eso no llega de golpe. Llega después de muchas decepciones. Después de darte cuenta de cuántas veces hablaste y nadie escuchó. De cuántas veces mostraste tu corazón y lo tomaron a la ligera. Ese silencio nuevo no es vacío, es descanso, un descanso que al principio asusta, porque estabas acostumbrado al caos emocional. A la intensidad, a vivir alerta, siempre esperando algo. Una llamada, una señal, una respuesta. Ahora el silencio se siente raro, pero también honesto. En ese silencio empiezas a escucharte de verdad. Escuchas cuando algo ya no te vibra, cuando una conversación te cansa. Cuando una relación te exige más de lo que te da. Cuando un vínculo se sostiene solo por costumbre y no por conexión. Antes te obligabas a quedarte. Ahora te permites sentir incomodidad sin traicionarte.
Volverte tu propio hogar implica aceptar una verdad incómoda. No todo el mundo puede acompañarte a este nivel de profundidad. Y duele darte cuenta de que algunas personas solo sabían relacionarse contigo cuando estabas disponible, cuando sostenías, cuando cedías. Duele aceptar que tu crecimiento incomoda, que tu silencio desconcierta, que tu calma ya no encaja en dinámicas que viven del drama. Pero también hay alivio, porque ya no te fuerzas a encajar donde no te sienten, ya no te explicas donde no hay escucha, ya no entregas energía a quien no la cuida, empiezas a elegirte sin hacer ruido, y eso cambia algo esencial. Tu forma de amar deja de ser urgente, ya no amas desde el miedo a perder, amas desde el deseo de compartir, desde la libertad, desde la presencia. Si alguien se va, duele, pero no te rompes, porque ahora tienes un lugar al que volver. Tú, un lugar donde no tienes que esconder tus emociones, donde no tienes que ser fuerte todo el tiempo, donde puedes cansarte sin sentirte un fracaso. Te conviertes en tu propio refugio en los días difíciles, en tu propia voz cuando dudas, en tu propia compañía cuando la soledad aparece. Y no significa que ya no necesites a nadie, significa que ya no te abandonas para no estar solo. Ese es el cambio más profundo. Antes te perdías por amor, hoy te eliges incluso cuando amar implica soltar. Antes el silencio te asustaba, hoy te habla, te recuerda todo lo que sobreviviste, todo lo que aprendiste, todo lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Volverte tu propio hogar es un proceso lento, hecho de pequeñas decisiones diarias. Decirte la verdad, poner límites suaves pero firmes, escuchar tu cuerpo, respetar tus tiempos. Y aunque a veces mires atrás con nostalgia, sabes que no podrías volver a vivir desconectado de ti. Porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, habitarte ya no duele tanto. Y eso es sanación real. El día que dejaste de abandonarte para que otros se quedaran. Hay una herida que no se nota a simple vista, pero que marcó casi todas tus decisiones durante años. La herida de abandonarte para que otros no se fueran. Tal vez no lo llamabas así. Tal vez lo llamabas amor, lealtad, comprensión, paciencia. Pero, en el fondo, era miedo. Miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente, miedo a que, si mostrabas tu verdad completa, alguien decidiera marcharse. Y por eso te recortabas, te adaptabas, te callabas, aprendiste a medir tus palabras, a esconder tus emociones más intensas, a hacerte pequeño cuando algo te dolía. No porque quisieras, sino porque aprendiste que así se quedaban. Volverte tu propio hogar empieza cuando ves eso sin juzgarte, cuando entiendes que hiciste lo que hiciste para sobrevivir emocionalmente. Y aún así, llega un día en el que ya no puedes seguir haciéndolo. Ese día no es épico. No hay música de fondo. No hay certezas, solo hay cansancio. Un cansancio profundo de sostener vínculos donde tú siempre ponías más. De explicar lo obvio, de esperar migajas emocionales, de justificar ausencias. Ese cansancio es una señal, no de debilidad, de despertar. Porque algo dentro de ti entiende que seguir abandonándote te está costando la vida emocional. Y entonces empiezas a hacer algo que antes parecía imposible. Te quedas contigo, incluso cuando duele. Te quedas cuando aparece la culpa por elegirte. Te quedas cuando alguien se aleja porque ya no eres el mismo. Te quedas cuando sientes miedo de no volver a conectar igual. Te quedas, y al quedarte, descubres algo incómodo pero liberador. No todo el mundo se va porque tú cambiaste. Algunos se van porque ya no pueden usar la versión de ti que se traicionaba. Eso duele, pero también aclara. Empiezas a ver con más nitidez qué relaciones eran hogar y cuáles solo eran refugios temporales del miedo a estar solo. Antes te aferrabas a cualquier calor, hoy prefieres el fuego lento de tu propia presencia. Empiezas a disfrutar de tu silencio, de tus rutinas, de tu espacio, no como huida del mundo, sino como reencuentro contigo. Y en ese reencuentro aparecen verdades que antes evitabas. Que no necesitas intensidad para sentir conexión, que no todo amor tiene que doler, que la calma también es una forma profunda de vínculo. Empiezas a notar cómo cambia tu cuerpo, cómo se relaja cuando ya no estás en alerta, cómo respiras mejor cuando no estás intentando agradar. Volverte tu propio hogar no te hace indiferente, te hace selectivo, ya no entregas tu energía a cualquiera, ya no explicas tu proceso a quien no quiere entender, ya no te quedas donde tu presencia no es cuidada. Y aunque a veces sientas nostalgia por quien fuiste, sabes que no podrías volver a vivir desde ahí. Porque hoy sabes algo esencial. Tu paz no es negociable. Ser tu propio hogar significa que, pase lo que pase afuera, hay un lugar dentro de ti donde no tienes que luchar para existir. Un lugar donde puedes ser frágil sin vergüenza, cansado sin culpa, humano sin máscaras, y aunque el mundo no siempre entienda tu silencio, tú sí. Y por primera vez, eso es suficiente. Aprender a quedarte contigo cuando nadie más sabe cómo hacerlo. Hay un momento muy específico en este proceso que casi nadie explica.
Un momento silencioso, incómodo, profundo. El momento en el que ya no te abandonas, pero tampoco te sientes completamente acompañado. Ese punto intermedio duele más de lo que parece, porque ya no puedes volver a ser quien eras, pero todavía no estás rodeado de personas que sepan amar a la versión nueva de ti. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que algo salió mal, que elegirte fue un error, que poner límites los dejó vacíos. Pero no, ese vacío no es castigo, es espacio que antes estaba ocupado por ruido, exigencias, expectativas ajenas, por vínculos que consumían más de lo que nutrían. Cuando te vuelves tu propio hogar, ese espacio aparece para que lo llenes con verdad, no con miedo. Y al principio, ese espacio asusta, porque te sientas contigo mismo y empiezan a surgir preguntas que antes evitabas. ¿Quién soy cuando no estoy intentando sostener a nadie? ¿Qué me gusta de verdad? No lo que aprendí a tolerar. ¿Qué necesito? No lo que siempre ofrecí. Te das cuenta de que pasaste años funcionando en automático, cumpliendo roles, siendo fuerte, siendo el que entiende, el que aguanta, el que no pide demasiado. Y ahora que paras, sientes el peso de todo lo que no fue atendido. Hay días en los que la soledad no se siente romántica ni espiritual. Se siente cruda, se siente como llegar a casa cansado y no tener a quien contarle el día. Como darte cuenta de que muchas conversaciones eran costumbre, no conexión. Como aceptar que algunas personas solo estaban mientras tú eras útil. Eso duele, y negarlo solo retrasa la sanación. Volverte tu propio hogar no significa que ya no necesites a nadie. Significa que ya no te pierdes por no estar solo. Empiezas a aprender a acompañarte en tus estados emocionales, a no huir cuando te sientes triste, a no distraerte cada vez que aparece el silencio. Te sientas contigo, respiras, te escuchas, y poco a poco descubres que no eres tan difícil de sostener como te hicieron creer. Que tu sensibilidad no es un problema, que tu profundidad no espanta a quien sabe amar, que tu necesidad de conexión real es legítima. Empiezas a hablarte distinto. Donde antes te exigías, ahora te explicas. Donde antes te criticabas, ahora te abrazas. Donde antes te abandonabas, ahora te quedas. Y esa es una revolución interna. Porque cuando eres tu propio hogar, ya no buscas que alguien te complete, buscas compartir. Ya no persigues afecto, reconoces reciprocidad, ya no te conformas con presencia intermitente. Prefieres vínculos que sepan quedarse. Empiezas a notar cómo cambian tus relaciones. Algunas se enfrían, otras se rompen, otras se transforman, no porque tú te hayas vuelto frío, sino porque dejaste de sobreentregarte. Y aunque eso a veces te haga sentir culpable, sabes que no puedes volver a vivir en una casa donde tú no eras bienvenido. Volverte tu propio hogar también significa aceptar que no todos llegarán a tiempo para conocerte de verdad. Que algunos solo conocieron tu versión herida, otros, tu versión complaciente, y muy pocos, tu versión consciente. Y está bien, no necesitas que todos te entiendan. Necesitas entenderte tú. Empiezas a construir una vida más honesta, más simple, más tuya, no perfecta, pero real, y en medio de esa construcción, ocurre algo inesperado. Empiezas a sentir paz, no euforia, no intensidad, paz, una paz tranquila que no depende de mensajes, promesas ni explicaciones. Una paz que no se rompe con el silencio, una paz que se queda incluso en los días grises. Esa paz es la señal de que estás volviendo a casa. A veces todavía duele, a veces todavía extrañas, a veces todavía dudas, pero ya no te abandonas. Y eso lo cambia todo. El día que entendiste que ya no necesitas huir de ti. Hay un día, no sabes exactamente cuándo, en el que te das cuenta de algo profundo. Ya no estás huyendo de ti. No fue de golpe, no fue un momento épico. Fue más bien silencioso. Un día te sorprendes respirando con calma en medio de algo que antes te desbordaba. Otro día notas que ya no explicas tanto tus límites. Otro día entiendes que no todo lo que termina es una pérdida. Y entonces lo ves claro. Algo en ti cambió. Antes, cuando algo dolía, corrías, te distraías, te ocupabas, te llenabas de ruido para no sentir. Hoy no, hoy te quedas con la incomodidad, con la tristeza, con la nostalgia que aparece sin avisar, con los recuerdos que aún pesan. Y al quedarte, descubres algo poderoso. El dolor no te destruye si no te abandonas. Empiezas a comprender que muchas veces no dolía tanto lo que pasaba, sino la forma en la que te dejabas solo mientras pasaba. Durante años aprendiste a sobrevivir, a resistir, a ser fuerte porque no había opción. Ahora estás aprendiendo algo distinto, a sostenerte, a no exigirte estar bien todo el tiempo, a permitirte días lentos, a aceptar que sanar no es avanzar en línea recta. Hay recaídas emocionales, hay días en los que dudas de todo, hay momentos donde el pasado intenta tocar la puerta, pero ya no te arrastra, porque ahora sabes quién eres cuando nadie te valida, sabes lo que vales incluso cuando no te eligen,
Sabes que tu presencia es suficiente. Y eso cambia tu manera de amar. Ya no amas desde el miedo a perder. Amas desde la libertad de elegir. Ya no te quedas donde te toleran. Te quedas donde te cuidan. Ya no mendigas atención. Reconoces interés real. Empiezas a notar que algunas personas se sienten incómodas con tu calma. Porque estaban acostumbradas a tu ansiedad, a tu sobreesfuerzo, a tu disponibilidad infinita. Y cuando ya no eres eso, se van. Duele, claro que duele, pero también libera, porque entiendes que no todos los que se van te abandonan. Algunos simplemente ya no tienen acceso a ti. Te vuelves más selectivo, no por orgullo, sino por respeto propio. Empiezas a cuidar tu energía, tu tiempo, tu mundo interno, y te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada. No necesitas ser más para que te amen. No necesitas reducirte para que se queden. No necesitas explicarte para que te comprendan. Quien sabe amar, entiende. Quien no, se va. Y por primera vez, eso no te rompe. Te entristece, sí, pero no te hace dudar de ti. Porque ahora sabes que tu hogar eres tú. Y desde ahí, todo vínculo es una elección, no una necesidad. Volver a ti fue el acto de amor más valiente. Si llegaste hasta aquí, quiero que escuches esto con calma. No fue fácil volverte tu propio hogar. Te costó lágrimas que nadie vio. Te costó despedidas silenciosas. Te costó soltar versiones de ti que solo existían para agradar. Te costó aceptar que no te cuidaron como necesitabas. Que aprendiste a amar desde la carencia. Que fuiste fuerte cuando solo querías ser sostenido. Pero aún así, aquí estás. Más consciente, más honesto contigo, más entero, incluso con las cicatrices. Volver a ti no fue egoísmo. Fue supervivencia emocional. Elegirte no te volvió frío. Te volvió verdadero. Poner límites no te aisló. Te protegió. Decir, no puedo más, no fue debilidad. Fue el inicio de tu sanación. Y aunque a veces el camino se sienta solitario, recuerda esto. La paz que estás construyendo vale más que cualquier compañía que te haga perderte. No estás tarde, no estás roto, no estás solo, estás despertando, estás aprendiendo a quedarte contigo cuando antes te abandonabas, a hablarte con compasión, a tratarte como siempre mereciste. Y desde aquí, todo lo que llegue será distinto. Llegará lo que no te exija desaparecer, lo que no te haga dudar de tu valor, lo que sepa quedarse sin que tengas que rogar. Y si hoy todavía estás en proceso, si aún duele, si aún cansa, está bien, sanar no es correr, es quedarse. Gracias por estar aquí, gracias por darte este espacio, gracias por elegirte, incluso cuando duele. Si este mensaje resonó contigo, quédate. Este canal es un lugar seguro para quienes están aprendiendo a volver a sí mismos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, y recuerda, ya eres hogar.